Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues espero que estén muy bien. Feliz Navidad, felices fiestas. Espero que la paz y la prosperidad sea para todos ustedes y sus familias. Y bueno, pues empezaremos con nuestra segunda videocápsula eh, para el día de hoy, que tiene que ver con algo que yo considero quizá el género más grande y más importante dentro de la música, que sería la ópera. Eh, la ópera que para muchos se encierra una serie de tabús y cosas desconocidas, es en realidad lo que, como ya les había comentado, yo considero quizá lo más completo y lo más integral y lo más grande que se podría considerar dentro del arte musical, no solo por el arte musical mismo, sino también porque integra muchos otros géneros artísticos al, al medio, al género de la ópera. Bueno, pero empezaremos esta plática pues definiendo qué es ópera, ¿no? O sea, vamos a partir de lo principal. ¿Qué significa ópera o qué es la ópera? Eso ya lo había explicado la vez anterior. No hablamos de ópera la vez pasada hablamos de zarzuela. Ajá. Les presento a mi papá que estaba platicando aquí conmigo. Bueno, la ópera, eh, la definición de ópera viene del idioma italiano y significa obra. De ahí que de repente ustedes escuchen, sobre todo se usa mucho en los cineastas que de repente dicen, es que hizo su ópera prima, o su primera obra, no su obra primera, porque en realidad la palabra significa eso, obra. Ahora, la ópera como género musical, ¿qué es? Bueno, la ópera, por definición, se traduce como un drama, eh, una historia dramática musicalizada y cantada que integra elementos escénicos. Si lo ponemos en palabras más comunes, pues estaremos hablando de una obra teatral cantada y musicalizada. Ahora bien, aquí es donde empiezan las pequeñas diferencias en el concepto, porque una obra musical o una obra teatral cantada pues integraría cualquier musical, o sea, no podríamos diferenciar de esa definición el musical de Vaselina de la ópera tosca, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque en realidad los dos cuentan con un guión, los dos cuentan con escenografía, vestuarios, maquillajes, musicalización y todo. Pero entonces, ¿dónde se da esa pequeña línea divisoria entre un musical y una ópera? Bueno, pues en realidad se da en la cantidad de elementos y dificultades técnicas que la ópera por sí misma tiene. Normalmente, o en la antigüedad, en el origen de lo que es el concepto de la ópera, pues la ópera solo se presentaba en grandes teatros de cortes reales, contrario a lo que muchos pensarían, de que era porque se requiere de un gusto muy refinado para apreciar la ópera. Era en realidad, o se daba en realidad, porque incluso a la fecha levantar un telón de ópera es carísimo porque estamos hablando de que se le tienen que pagar a 50 y tantos elementos de una orquesta, a 40 y tantos elementos de un coro, a los solistas, a los escenógrafos, hay que meter vestuario, maquillaje, iluminación. O sea, es una gran cantidad de gente que se mueve alrededor de una apuesta operística. Entonces, pues las únicas personas que podían costear ese tipo de espectáculos pues eran las cortes reales, y obviamente los únicos que podían costear el tipo de boleto que se pagaba para asistir a este tipo de eventos pues eran la gente millonaria, la gente muy rica. Pero en realidad la ópera pues engloba cuestiones cotidianas místicas y mitológicas que podemos encontrar en cualquier otro elemento, como podría ser el cine o el teatro o la literatura en general. Pero la gente se ha alejado del género pues por considerar
que es algo que en realidad pues es aburrido y es muy denso y muy complicado. Pero no es así. Vamos a tratar de desmenuzar así poquito a poquito porque me refiero a esto como algo que está en un error de concepto. Bueno, ahora, ahí viene una parte principal fundamental, medular dentro de la ópera, que es básicamente los cantantes de ópera. Porque si bien, y volviendo a la definición o al punto de un musical y una ópera, pues en ambas puestas hay cantantes. La diferencia sería entonces la dificultad técnica que conlleva un papel de ópera y un papel de teatro musical. Porque en realidad en el teatro musical los cantantes son actores, o sea, no son gente entrenada específicamente para cantar, sino son gente que está entrenada para actuar y también canta. En el caso de los cantantes de ópera son, como yo lo considero, una especie de atletas de alto rendimiento, comparables a cualquier atleta de alto rendimiento en cualquier disciplina. Y les voy a poner un ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, gustan de correr y dicen, bueno, pues es que yo corro todos los días, en la mañana me levanto y me salgo a correr 5 kilómetros y me regreso, pues eso de una u otra manera los convierte en corredores. Tienen ustedes razón. Al igual que convertiría en cantante a alguien que gusta pues de cantar baladas o cantar pop o boleros o cualquier tipo de canción. La diferencia empieza cuando si usted es atleta o es futbolista, por ejemplo, y juega fútbol todos los domingos, la diferencia empieza cuando usted intenta calificar o dar los parámetros de calidad como para jugar en una Copa Mundial de Fútbol. Ahí es donde las dificultades empiezan. ¿Por qué? Porque para poder tener el nivel de los jugadores que llegan a una Copa Mundial, pues tendría usted que entrenar alrededor de unas 4 o 5 horas diario, llevar un régimen alimenticio muy especial y pues tener un acondicionamiento físico fuerte, específico hacia el área que usted necesite para poder ser un jugador de alto rendimiento. Jugadores de fútbol hay millones, pero los que llegan a las Copas Mundiales pues son un grupo muy pequeñito. Exactamente pasa lo mismo en la ópera, en los cantantes de ópera. Ser cantante de ópera no es algo que se dé en un proceso de un día, de 2 días, de un mes, de 2 meses, ni siquiera se da muchas veces en un número importante de años, y me refiero a por lo menos 5 o 6 años. La carrera de ópera en México, por ejemplo, lleva 8 años. Se estudian 3 años de un propedéutico más 5 años de una carrera, que eso es más de lo que se estudia para cualquier otra carrera, incluida medicina. Entonces el cantante pues tiene una preparación física muy fuerte en cuanto a su aparato fonador, a su aparato respiratorio, y lo tiene que complementar pues con conocimiento de diferentes idiomas, con actuación, expresión corporal y obviamente pues la parte técnica de la música, que es el solfeo, ¿no? Entonces todo este conjunto de elementos hacen que los cantantes de ópera sean en realidad atletas de alto rendimiento de la voz, porque cuando una persona llega allá a ser considerado un cantante de ópera es porque ya pasó por bastantes años y bastantes pruebas y bastantes, vamos a decirle, incluso hasta sufrimientos para poder llegar a cantar papeles operísticos, ¿no? Y ahora hago la acotación, al igual que en cualquier atleta de alto rendimiento, cantantes o aspirantes a cantantes hay muchísimos, y aún así los que llegan a ser figuras internacionales pues son muy pocos, ¿no? Y esto es porque en realidad es muy difícil y es muy pesado ser un cantante de ópera. Se requiere de gran disciplina y gran trabajo. Ahora vamos a lo que pasa muchas veces en la mente de la gente cuando dice, no, pues es que la ópera es pues son un montón de señores gordos cantando y pegando de gritos cosas que yo no entiendo, ¿no? Bueno, esto también tiene una razón de ser, ¿no? En la antigüedad, pues obviamente las personas que se
dedicaban a la ópera, pues se tenía ese como conocimiento, esa creencia de que mientras más corpulencia tuvieran, pues más voz iban a tener, porque al final de cuentas la voz funciona o se transmite a través de los resonadores del cuerpo. Ajá. Entonces, pues a mayor cantidad, o sea, va a sonar más fuerte un tololoche, dijeran en mi pueblo, que una guitarra pequeñita, ¿no? Pero con el paso del tiempo esto se ha ido desmitificando, porque al final de cuentas lo que vibra en el cuerpo del cantante no es la carne, sino los huesos. Y pues de una u otra manera todos tienen los mismos huesos y más o menos las mismas dimensiones, cada quien en su organismo, ¿no? Entonces, pues Interesante. a estas alturas del partido, pues la ópera también se ha vuelto demandante para los cantantes, en cuanto a que también se les pide que no solo tengan una gran capacidad técnica y conocimiento de lo que técnico vocal de lo que se va a cantar, sino que aparte pues sean estéticamente agradables y visuales y atractivos a la vista, o sea, casi sex symbols, ¿no? Y tenemos pues grandes ejemplos de lo que eran los cantantes como antes, que todos, la mayoría recordará por lo menos a un Luciano Pavarotti, y hoy en día podemos encontrar pues a cantantes como Jonas Kaufmann y Rolando Villazón, que pues ustedes los ven y no solo son personas de físicos bastante esbeltos, sino que en el caso, por ejemplo, de Jonas Kaufmann, pues aparte son bastante atléticos. Ajá. Y bueno, ya ahí se nos acaba la plática del día de hoy, porque ya se va mi papá. Así que daremos por terminada nuestra cápsula del día de hoy y continuaremos con este bonito e interesante tema la próxima semana, que para que no nos suceda lo mismo que nos está pasando el día de hoy, que es Navidad, les aviso de una vez que la realizaremos el próximo día miércoles en lugar del día jueves, por única ocasión. Después la próxima semana o la semana siguiente ya la continuaremos de manera normal como lo teníamos programado, los jueves a las 9 de la noche. Así que pues muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por tomarse el tiempo necesario para escuchar estas cápsulas, y los esperamos la próxima semana. Mi nombre es Gerardo Gómez, cuídense mucho, tengan feliz Navidad, felices fiestas, sean muy felices, que la paz, que la dicha, que la armonía y que la prosperidad sea con todos ustedes. Un abrazo, buenas noches.